Muy buen día. En esta exposición presentaremos un análisis jurídico del contenido del libro de García Maínez. En este apartado, el autor desarrolla dos grandes temas fundamentales. El primero es la relación entre el derecho y el Estado, donde explica cómo ambos dependen uno del otro para existir y funcionar dentro de la sociedad. El segundo tema trata sobre las disciplinas jurídicas, donde se analiza cómo se estudia el derecho desde diferentes perspectivas, como la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. A continuación, comenzamos explicando la relación entre el derecho y el Estado. El derecho y el Estado. Según García, explica que el Estado y el derecho tienen una relación de interdependencia. Esto significa que uno no puede existir sin el otro. Por un lado, el Estado crea el derecho porque es la autoridad encargada de establecer las normas jurídicas que regulan la vida en la sociedad. Pero al mismo tiempo, el Estado también depende del derecho, ya que necesita un conjunto de normas que lo organicen y establezcan cómo debe funcionar. En otras palabras, el Estado es creador del derecho, pero también es producto del orden jurídico. Además, el autor explica que el Estado se compone de tres elementos fundamentales, que son el territorio, la población y el poder. Estos elementos permiten que el Estado pueda organizarse y ejercer autoridad dentro de una sociedad. Pues ahora mi compañero les va a explicar cada uno de estos elementos. Saludos cordiales, compañeras, maestro. Eh, Dentro de los elementos del Estado, el primer elemento del Estado es el territorio. El territorio dice que se refiere a únicamente al espacio geográfico, sino también al ambiente, al ámbito donde tienen validez las normas jurídicas de un Estado. Es decir, las leyes de un país se aplican dentro de su territorio. También se menciona que el principio de impenetrabilidad, que significa que dentro de un mismo territorio no pueden existir dos autoridades soberanas al mismo tiempo. El segundo elemento es la población. La población representa a las personas que están sujetas al orden jurídico de un Estado. Aquí el autor distingue entre habitantes y ciudadanos. Los habitantes son las personas que viven dentro de un territorio y están sujetas a las mismas leyes. Los ciudadanos, en cambio, además de estar sujetas a la ley, también tienen derechos y obligaciones políticas, como participar en la vida pública del Estado. Como tercer elemento también tenemos lo que es el poder. El poder del Estado se define como un poder de denominación jurídicamente regulado, es decir, la capacidad del Estado de imponer y hacer cumplir las normas. De este poder surge el concepto de soberanía, que se refiere al poder supremo del Estado. Sin embargo, esta soberanía no significa que el Estado tenga poder absoluto, ya que se debe actuar dentro de los límites establecidos por sus propios órdenes jurídicos. Sobre este tema, a continuación lo profundizará mejor la compañera. Eh, Gracias, compañero. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, sobre lo que es la soberanía y la Constitución. Dice que la soberanía es el atributo que caracteriza el poder supremo de un Estado, ¿verdad? Esto significa que el Estado tiene autoridad máxima dentro de su territorio y no depende de otro poder superior. Sin embargo, Mañas aclara que la soberanía no es omnipotencia. ¿Por qué? Porque el propio Estado se limita mediante el derecho, especialmente mediante la Constitución. Eh, Otro aspecto importante es la división de poderes. ¿Cuáles poderes? Tradicionalmente se habla de tres poderes. Como número uno sería el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial.
Pero según la teoría que retoma Maynes, el poder del Estado en realidad es uno solo, sino más bien lo que existe es una división de funciones o competencias entre diferentes órganos, ¿verdad? Que ejercen ese poder en distintos ámbitos. Es decir, finalmente el autor destaca que la importancia de la Constitución, que se considera la norma suprema de un orden jurídico. La Constitución establece la estructura del Estado y también determina dicha validez de todas las demás normas. Además, podemos ver que contiene dos partes principales. La parte dogmática, que es la que incluye los derechos fundamentales. Como parte número dos sería la orgánica, ¿verdad? Que es la que regula la organización del poder del Estado. Muchísimas gracias. La compañera continuará, ¿verdad?, con el tema de disciplinas y ella nos abordará ese tema más a profundidad. Seguimos, compañera, con lo que son las disciplinas jurídicas. Dentro de ellas está la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. Dentro de las disciplinas jurídicas, Maynes distingue entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. La primera busca comprender el derecho desde una perspectiva profunda y general. Se interesa por preguntas como ¿qué es el derecho? ¿Cuál es su esencia? ¿Y cuáles son los valores que deben proteger, como la justicia? Estas disciplinas se dividen en tres áreas. Número uno, ontología jurídica, que estudia la ciencia del derecho. La segunda, la lógica jurídica, que realiza el racionamiento jurídico. Y como tercer, está la axiología jurídica, que estudia los valores del derecho. En cambio, la ciencia del derecho, también llamada jurisprudencia técnica, se enfoca en el estudio del derecho positivo vigente, es decir, las normas que están actualmente en vigor. Su objetivo es interpretar, sintetizar y aplicar el derecho. Pues ahora vamos a ver un poco de derecho público y derecho privado. Con mi Sí, compañero, por favor. continuando con el tema de la compañera, tenemos lo que es derecho público y derecho privado. Finalmente, García Maynes aborda que la diferencia entre derecho público y derecho privado, una teoría antigua conocida como la teoría romana del interés, que sostiene que el derecho público protege los intereses del Estado, mientras que el derecho privado protege los intereses de los particulares. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por ser muy subjetiva. La teoría más aceptada es la teoría de la naturaleza de la relación jurídica, según esta teoría. El derecho privado regula las relaciones entre las personas en un plano de igualdad, mientras que el derecho público regula las relaciones donde el Estado actúa con autoridad frente a los particulares. Aún así, García Maynes concluye que en la última instancia la clasificación depende de la decisión del propio Estado. A continuación seguirá profundizando más el tema, lo que es la siguiente compañera. Ahora bien, se abordaron, ¿verdad?, todos los distintos temas de los cuales habla el autor Maynes en su libro de la Introducción al Estudio del Derecho, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que en estas páginas Maynes explica la estrecha relación, ¿verdad?, que existe entre el Estado y el derecho, señalando que ambos se necesitan mutuamente para funcionar, ¿verdad? También analiza los elementos del Estado, la soberanía y la importancia de la Constitución como una norma suprema, ¿verdad? Finalmente presenta una clasificación de las disciplinas jurídicas y explica la diferencia entre un derecho público y un derecho privado, que era lo que hablaba el compañero anteriormente, lo que permite, ¿verdad?, comprender mejor cómo se organiza y estudia el derecho.
Muchísimas gracias por su atención, compañeros, abogados. Esta ha sido nuestra participación por el día de hoy. Saludos cordiales y esperamos, ¿verdad?, de que este pequeño análisis que hemos hecho sea de mucho provecho para ustedes.